Nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual cada miércoles, lo hacemos con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Bueno, nos levantamos en un escenario en el que es verdad que si miramos a los futuros están apuntando ganancias. Venimos también de ver cómo en la jornada de ayer el mercado de bonos veía una revalorización, esos yields, en esas rentabilidades en los bonos. Teníamos ese bono a 10 años de nuevo por encima del 4%, el del 10 años en el Reino Unido del 3,94%. Es un momento en el que está claro que el mercado de bonos está muy pendiente también, está respondiendo a todas las dudas que se mueven en el mercado con el Reino Unido, con la política monetaria de la FED, con ese Congreso de China en el trasfondo. Y por ir por partes, comenzando por Wall Street, escuchábamos anoche también a Kashkari advertir cómo la subida de tipos no tiene que parar, pese a esos anuncios ya de recesión que no dejan de sucederse, aunque suba a esa horquilla prevista que persigue la Reserva Federal, hasta que no consiga vencer a esa inflación subyacente que no deja de crecer. ¿Cómo estás viendo la situación en un momento en el que el escenario de recesión está aquí a nivel de manual, y luego ya pues con los distintos análisis de las distintas expertos, qué es lo que podemos esperar? Bueno, yo creo que en lo que el mercado se refiere está en un momento de, hemos alcanzado unos niveles, ¿no?, de valoración de los índices, bastante bajos. Se han ido sufriendo durante el mes de septiembre, desde finales de agosto y todo el mes de septiembre. Hemos asistido a recortes muy pronunciados de los mercados, en concreto el mercado de renta variable estamos hablando. Y bueno, pues estos días vemos un impulso o una serie de ganas de no quedarse fuera, ¿no?, con este inicio de la jornada de los resultados empresariales del tercer trimestre. Y bueno, pues en el mercado se aunan tanto el lado, me gusta llamarlo racional, es decir, el lado racional de pensar las consecuencias que tienen las actuaciones de política monetaria, los datos macro que estamos conociendo, incluso los micros de las empresas, con la parte racional y de sentimiento, ¿no?, y también de niveles técnicos y de valoraciones que se han alcanzado, y nadie quiere perderse también el estar dentro del mercado. Pese a todo lo que se está advirtiendo o contando desde distintos organismos internacionales, así como distintas casas de análisis, que nos adentramos en una recesión en distintas partes del mundo, ¿no?, en Estados Unidos ya recesión técnica, en Europa, Alemania, su ministro declaró que asistirían a una recesión próximamente. Si Alemania asiste a una recesión y es la llamada locomotora de Europa, pues Europa encaminando a una recesión, ahí estamos, ¿no? China no quiso revelar los resultados de su Producto Interior Bruto en esta semana, que se revelaba, y bueno, pues todo hace sospechar que esos datos no son del todo halagüeños, y tampoco quieren enturbiar pues ese congreso comunista chino que tiene lugar también en esta semana, ¿no? Entonces, por ese lado, por el lado macro, todo son noticias negativas, por así decirlo, y bueno, pues que nos encaminemos a una recesión. Eso no significa que los banqueros centrales, la actuación de política monetaria se vaya a parar, ¿no?, porque los bancos centrales están centrados en combatir la inflación, con lo cual van a seguir subiendo tipos. Las consecuencias de esa subida de tipos, que son la recesión anteriormente dicha, pues serán más o menos virulentas según el área geográfica. Yo creo que en Europa tenemos la peor parte, ya que una parte muy importante de esa inflación nos viene de la crisis de oferta, la crisis energética que estamos sufriendo, con la guerra de Rusia a Ucrania, el desabastecimiento que tendremos, no así en Estados Unidos, que parece que su economía es más resistente. Ya vemos cifras del mercado de trabajo que
que así lo demuestran. Y bueno, hay resultados empresariales que también así lo están demostrando, ¿no? Resultados del sector bancario todavía resistentes, batiendo expectativas. El CEO de Bank of America nos comentó que bueno, pues todavía había un crédito al consumo fuerte y consistente. Ayer resultados de Netflix también aumentando esos suscriptores, y que hace, bueno, pues que parece que la gente sí que está proclive a consumir y está en un momento distinto que puede estar en Europa, ¿no? Pese a todo este entorno que estamos dibujando, que parece tan negativo, ¿no? Que dices, madre mía, ¿para qué me he levantado hoy? Pues no, a lo mejor las valoraciones, ya está todo muy descontado en precio, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues que los mercados lo que descuentan son expectativas, y estas expectativas se han venido descontando durante todo este año. Estas consecuencias, ¿no?, que están realizando los bancos centrales se han venido descontando durante todo este año. La cuestión es si se ha alcanzado ya el suelo del mercado o no, o ya está suficientemente descontado, ¿no?, por el mercado. Vemos que hemos llegado a esas valoraciones pues interesantes, ¿no?, entre comillas, en el mercado también europeo, por debajo de su media histórica y en niveles del 2009, en torno a 11 veces PER. En Estados Unidos también las valoraciones de los índices están cayendo, y vemos, bueno, pues como índices como el Nasdaq están recogiendo caídas de más del 30%. Ese movimiento pues ha tenido su consecuencia en que estamos asistiendo a compras dentro del mercado, pero yo considero que al final son movimientos de ida y vuelta, y bueno, en cuanto vuelvan a hacer declaraciones miembros de la Reserva Federal, en cuanto vuelvan a actuar los bancos centrales, el mercado está muy movido por esas actuaciones y esas declaraciones, y volveremos otra vez a registrar caídas. Pero mientras tanto, bueno, mercado honoría, que yo creo que refleja pues esa inestabilidad y también todavía esa esperanza, ¿no?, de el inversor retail, que aún no ha salido del mercado, y que, bueno, no sé si es por una mayor educación financiera y que están asimilando que la inversión es a largo plazo, pero aún no se ven salidas importantes de los mercados, y aún se está aguantando, con lo cual, bueno, pues están viendo, y en el mercado existen distintas oportunidades en las que estar, y bueno, pues según tu perfil, aprovechar estas subidas para vender, y si tienes, bueno, pues buenos fundamentos o buen estómago, pues para comprar. Menuda radiografía que acabamos de poner para tomar el pulso en esta jornada del 19 de octubre. Y quería preguntarte, no tampoco espero demasiado optimismo, pero a raíz de, por una parte, ayer veíamos los resultados de Goldman Sachs, y más allá de esos resultados que aún así estaban por encima del esperado y subía en bolsa, destacaban las declaraciones del consejero delegado de la entidad, de la CNBC, donde invitaba a ser cauteloso ante el actual momento y a considerar el apetito de riesgo en medio de ese escenario posible, esa posibilidad de recesión en Estados Unidos. Todo esto mientras, por otra parte, conocíamos ese informe de Deutsche Bank que advierte de un largo periodo duro para acciones y para bonos, en lo que considera que el mercado no está sopesando bien el escenario de riesgo. Apuntaba esta inflación al estilo de los años 70 por esos datos de inflación persistentemente altos. Tenemos que comenzar a creer que de momento el mercado aún no está descontando verdaderamente esos riesgos, o es que las manos fuertes del mercado están trabajando antes de tomar el movimiento final. Sí, es lo que comentaba un poco antes, así de pasada, ¿no? Si hemos llegado
ya el suelo de mercado, si todo este escenario negativo, ¿no?, que se nos plantea, pues que realmente estas subidas de tipos de interés, esta inflación alta, volver a esta normalización de unos tipos de interés en positivo, ¿no?, porque hemos tenido durante muchos años una anormal situación con tipos de interés cero y negativos. Si esa vuelta a la normalidad ya está totalmente descontada, ¿no?, por los mercados, o nos quedan pues unas caídas que algunos cifran en un 20% adicional, ¿no? Ya los índices europeos y estadounidenses han superado antes de estas subidas, hasta de estos par de días de subidas, el 20% de caídas, ¿no? Esa es pues la incógnita, por así decirlo, ¿no? Va a ser fundamental lo que nos vayan contando las empresas en este tercer trimestre y cómo, no solamente cómo se han manejado en este tercer trimestre con estas presiones ya inflacionistas en sus balances, y también pues esa ralentización del crecimiento en sus balances también, ¿no? Cómo va su negocio, sino qué es lo que prevén en el futuro. Entonces, sí que la cautela es la que prima. Yo, recomendación es sí que yo soy la que no tiene estómago para entrar ahora en el mercado, yo soy de esa parte, y sí que las subidas de mercado y estos repuntes tan fuertes sí que les aprovecharía para recortar la exposición a renta variable o reestructurar la cartera hacia valores o sectores más defensivos. También hay que tener en cuenta que en otras situaciones los sectores o los activos que servían de refugio a la renta variable y la renta fija. Actualmente, debido a esa normalización que estamos asistiendo, a esa normal situación de tipos de interés cero o negativos y vuelta a estos tipos de interés en positivo, pues la renta fija tampoco funciona como un refugio a la renta variable. Esa descorrelación que existía ya no existe, y también estamos teniendo rentabilidades negativas de doble dígito en torno al 20% en índices globales de bonos, en Europa en torno también al 15% de caídas, con lo cual, hay que ser cauto y elegir bien en los activos en los que estás invertido, y sobre todo que se adecúen a tu perfil de riesgo. Digamos que te dejen dormir tranquilo, ¿no? Ese umbral de insomnio que tenemos que tener todos y conocer. Antes de terminar, son varios asuntos, no nos va a dar tiempo a hablar de todo, pero sí quería dedicar un capítulo independiente a las tensiones que estamos viviendo en el Reino Unido. Se espera pues que se vayan avanzando en esos detalles de esa nueva política económica, contrario a lo que había sido los primeros movimientos de Liz Truss. Se avecina lo que puede ser el derrocamiento de Liz Truss. Al menos los conservadores trabajan con empeño para conseguirlo, según informan los medios británicos. Y de nuevo está sobre la mesa esas medidas que se van filtrando y que podrían gravar los impuestos sobre los bancos, sobre las energéticas. Y, por lo tanto, también promete también lo que comienza a ser, empieza a moverse las previsiones sobre cuál puede ser el próximo movimiento del Banco de Inglaterra en la subida de tipos, incluso relajando el paso. ¿Cuál dirías que es el momento, en medio de esas disensiones y en la búsqueda de encuentros entre el BOE y Downing Street, y qué podemos esperar? ¿Cuál es el principal riesgo? Bueno, la verdad es que Liz Truss ha durado, o va a durar a lo mejor menos que, ¿no?, como se dice, un caramelo en la puerta de un colegio, pero ha tenido que salir a la ayuda, ¿no? Por la situación económica, al final, que también se deriva del enorme déficit y deuda que tienen las economías, no solamente las británicas, sino también, y así vamos en derivadas, ¿no?,
también la europea o incluso pues, centrándonos a lo mejor también en la economía dentro de Europa, la economía italiana, ¿no? Entonces, principal, cómo se mueva, ¿no?, el Banco de Inglaterra en la próxima reunión del 3 de noviembre, si bueno, modera esa subida de tipos de interés, pero también tendría efecto bueno, pues, también en los hipotecas, ¿no?, y el crédito que están teniendo también en el Reino Unido. Lo que haría no solamente tambalear el tema de las pensiones, sino también el tema de los bancos, y los bancos en el Reino Unido serían un foco de riesgo también dentro de los mercados financieros, ¿no? Entonces, bueno, muy atentos al 3 de noviembre, que es la reunión del Banco de Inglaterra, y bueno, pues a ver qué medidas se adoptan. Y bueno, lo que está claro es que el Liz Truss no acertó en absoluto yendo en contra de la política monetaria, ya que la política monetaria y fiscal deben ser complementarias, ¿no?, en actuación, y no al contrario. Pero muy atentos al 3 de noviembre y las consecuencias que pueda tener, pues sobre todo también en el sistema financiero y en cuestión de renta variable, pues en los bancos de Reino Unido. Pues vamos a tener que dejarlo. No sé si podrías hacer un apunte muy breve sobre la sorpresa que ha dado Netflix, que venía de dar serios golpes al mercado, y que al calor de sus buenas noticias y ese aumento de suscriptores hemos visto cómo se ha visto contagiado otras compañías en Wall Street, como Roku, como Walt Disney. Y precisamente ante ese sorprendente comportamiento, ese aumento de suscriptores, ese mensaje que gusta al mercado, acercándonos a ese nicho del mercado, a ese sector, quería preguntarte cómo hay que interpretar y qué se desprende de esa noticia de Netflix. Pues sí, sorprendentemente incrementó el número de suscriptores, también en ingresos, y bueno, pues retoma un poco la senda, ¿no?, que tenía dentro cuando fue la pandemia, ¿no? Deja atrás esas cifras negativas que se estuvieron viendo en trimestres anteriores, y lo que tiene de reto, ¿no?, en el futuro, es esas nuevas suscripciones que va a tener con publicidad. A ver cómo lo digieren los clientes, si vuelve a incrementar esos ingresos y esos números de clientes con esta versión de publicidad. Y lo que muestra también, pues es lo que también mostró o repitió en distintos CEOs de bancos en Reino Unido, en Estados Unidos, que el consumo sigue fuerte, y el consumo y el crédito al consumo sigue tirando de la economía americana, con lo cual, bueno, pues más alas también de otra derivada que podemos sacar para que la Reserva Federal siga con esa política de incremento de tipos de interés, y ya descontado 100% en 0,75 en noviembre y posiblemente otro 0,75 en diciembre. Bueno, buenos resultados, pero bueno, hay que mirar también al futuro, no solamente en este tercer trimestre. Sí que vamos a ver que el impulso va a ser, y ya ha subido más de un 12% después del cierre, y bueno, también no hay que ir con mercado, ¿no? Vamos a tener cautela y que tranquilice este valor si queremos entrar en él. Pues ahora sí, vamos a dejarte. Muchísimas gracias, Araceli, por un análisis, más un desayuno. Este primer análisis del día de los miércoles. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos y asesora del Fondo de las Inversiones. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, feliz día.